El Señor les bendiga. Buenas tardes. Este es un momento muy especial en el cual hemos consagrado para meditar en la palabra de Dios. Y este día quiero que enfrentemos nuestras debilidades, mis debilidades. ¿Cuáles son? ¿Cómo puedo convertirlas en fortaleza? Es triste saber que somos débiles, somos personas vulnerables. Estamos en una situación tan difícil en la cual estamos viendo nuestras necesidades y es ahí donde comenzamos a debilitarnos espiritualmente. Yo no quiero ser débil, quiero tener la fortaleza de Dios, quiero vencer esa situación. Tengo que conocer mis áreas débiles. ¿Qué que pueden ser ciertas partes de mí? Por ejemplo, mi carácter, mi salud, la soledad a veces, entre otras. Y debemos nosotros tratar de trabajar con responsabilidad y que esas debilidades se conviertan en una fortaleza, como hay muchos testimonios en la palabra de Dios que así han sucedido, que de lo débil pasan a ser fuertes. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y ahora vemos, es muy fácil cómo flaquea nuestra fe. Y veamos cómo entra una debilidad. Veamos unos personajes bíblicos. En la Biblia encontramos allá en el Antiguo Testamento una pareja, un matrimonio que tal vez tenían ellos un plan divino, pero sus debilidades humanas los hacían flaquear. Y veamos en este caso allá en Génesis 15, 4 y 5. Miren lo que vamos a leer allá en Génesis 15, 4 y 5. Aquí estamos en Génesis 15. Estamos hablando de la pareja de Abraham y Sara. Y dice así: vino palabra de Dios a Abraham diciendo: no te heredará un siervo, un criado. No te heredará sino un hijo tuyo. Será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios bendito, gracias por tu palabra, Padre amado. Te ruego en el nombre de Jesús que despeje nuestra mente para que podamos entender lo que nos vas a hablar acerca de los débiles que somos como humanos en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos viendo que Dios había hecho una promesa a Abraham. Abraham no tenía hijos y ya estaba muy viejo. Estaba pensando en heredar y había pensado en un criado. Muy bien, pero Dios le dice que no, que va a tener hijo y que va a tener heredero. Y es bien importante que veamos cómo ese plan de Dios puede llegar a un fracaso cuando nosotros entramos en la debilidad humana. Y esto surge acá, cuando estamos viendo, recibe una promesa. Vas a tener un hijo, vas a tener un heredero.
Y él sabía que estaba viejo y que la mujer de él era estéril. Pero Dios estaba hablando claro con él. Veamos acá, siempre en Génesis, en el capítulo 16. Miren lo que dice. Acabamos de leer el 15. Ahora veamos en el 16 qué nos dice al respecto de esta promesa. Génesis 16. Y aquí leamos versículos del 1 al 3. Después de haber recibido esa promesa, Sara, y mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia, no era israelita, una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había estado ahí trabajando con ellos y había habitado en la misma tierra, Abraham en la tierra de Canaán, y le dio la mujer a Abraham, su marido. Y Abraham, bien mandado, sin acordarse de la promesa que Dios le había hecho, actuó bajo la influencia de lo que le había dicho la mujer, la esposa. Muy bien, sigamos. Ahí vemos que interviene alguien en el plan de Dios. Interviene la mujer y Abraham le cree. Rapidito va Abraham y busca a la sierva. Pero sigamos. ¿Qué sucede también? Hay algo que no solo había sucedido con la debilidad de Abraham en esta situación, sino también veamos acá en el capítulo 12. Miren lo que sucede en el 12. En el capítulo 12, en los versículos 18 y 19, hay algo también bien importante de Abraham. Anda de mentiroso. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que Sara era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, agarra a tu mujer, tómala y vete. Miren, era más consciente el faraón que el mero Abraham, el amigo de Dios, el dueño de la promesa. Sin embargo, vemos cómo está esta situación con que Abraham, además de que miente al faraón, también ahora está flaqueando cuando es Dios el que le ha hablado directamente. Y Sara, tratando de ayudarlo, permitió que dijera que era su hermana. ¿Por qué no le dijo ahí, no mintas? Y en otra, ella misma lo embreca que vaya a tomar por mujer a la sierva para que le diera hijos. Qué dilema, ¿verdad? Sin embargo, vámonos a Deuteronomio 7. ¿Qué nos dice Deuteronomio 7? Vamos rapidito, Deuteronomio 7, en el versículo 9. Veamos qué dice. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. Nietos, bisnietos, nietos, quintinietos, saltenietos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto? Hasta, miren, repitamos, por lo menos el B del capítulo, del versículo 9, dice, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Wow! ¡Qué bendición! La misericordia de Dios en el resto de mi familia, de mi gente, de mis nietos y toda mi generación.
qué bendición. ¿Por qué? Por guardar sus mandamientos, por amar a Dios, por obedecer. Bien, pero sigamos adelante. Allá en 1 Corintios 1:9, veamos qué nos dice. En 1 Corintios 1:9, que nos habla al respecto. Aquí estamos en Corintios, ya. 1 Corintios 1:9 dice así: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si nosotros fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, estamos en la fidelidad de Dios. Fiel es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque escuchamos ese llamado a la comunión con Cristo. Si amamos a Cristo, si le seguimos, estamos en comunión con Él. Por supuesto que sí. Ahora, estamos nosotros viendo cuáles son los problemas, pero estos serían problemas espirituales que nosotros tenemos que cumplir en cuanto a lo que sucedió allá con Abraham y con su mujer Sarai. Es problemas bien materiales, en el cual Dios había hecho una promesa, pero Sara comenzó a tratar de ayudar y Abraham hasta mintió con el faraón. Pero sigamos bien con esta pareja. ¿Qué pasa con esta pareja? Abraham y Sara se les va la fe. ¿Por qué? Porque empieza el tiempo a pasar y la promesa no llega. Entonces, ¿qué pasa con esto cuando empieza a fallar la fe? Veamos los resultados. Primero, ya no tenemos aquel corazón espiritual, contrito, humillado, sino que el corazón se revela, como que fuera incrédulo. Por supuesto, incrédulo porque no cree, le falta fe. Y eso comienza a pasar. Falta la fe en Dios. Y surge un conflicto familiar. Veamos allá en Génesis 16, comienza el problema con esta pareja. Génesis 16, miren que lo que pasa. Aquí estamos, Génesis 16, y veamos los versículos del 4 al 10. Miren lo que sucede con este par de personas. Dice, del 6 al 10, versículos 16 del 4 al 10. Dice así: Abraham se acostó con Agar y ésta concibió. Y cuando vio que había concebido, la mujer, la sierva, miraba con desprecio a Sarai, que era su señora, su ama. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Ahí le dijo que él tenía la culpa. Yo te di a mi sierva por mujer, pero ahora, viéndose que está encinta, me mira con desprecio. Juzgue Dios entre tú y yo. Hoy sí ya se acordaron de Dios. Cuando comenzaron los problemas, a buscar a Dios. Pero cuando ellos querían resolver problemas, ahí se lo andaban ingeniando, tratando de ayudar a Dios. Veamos en el 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, es tu sierva, es tu criada, está en tu mano. Haz con ella lo que te parezca. Y como Sarai afligía mucho a Agar, Agar huyó de la presencia de él. Se fue a Agar, no aguantó la presión que le estaba haciendo la patrona Sarai. Veamos en el 7. Cuando ella iba huyendo, apartándose de esa casa y estaba embarazada, la encontró un ángel de Dios. Y miren qué interesante. Y la halló, ¿quién? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Todo cristiano lo sabemos, que aparece en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. O sea,
la segunda persona de la Trinidad. Bien, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Era un lugar bien desolado. Y le dijo, el ángel de Jehová le dijo a la sierva, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora, mi patrona. Y le dijo el ángel de Jehová, ya dijimos quién es, el Señor Jesús. Allá en el Antiguo Testamento es el Hijo, es la segunda persona de la Trinidad. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, a tu patrona, y ponte sumisa bajo sus órdenes, bajo su mano. Y en el versículo 10 dice, y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Habrán tantos descendientes de tu parte que no se podrán contar. ¿Quién estaba hablando? La segunda persona de la Trinidad. Igual a la promesa que le había hecho Dios directamente a Abraham, que le dijo que mirara las estrellas y que si las podía contar. Bien, qué interesante. Pero ahí vemos nosotros resultados de los problemas. La pobre Agar estaba en problemas, estaba huyendo. Y la otra mujer, la patrona, tenía problemas. No soportaba que la sierva se burlara de ella porque era estéril. Veamos qué pasa. Este es el conflicto que surge y veamos en los versículos 4 y 6. Cuando hay un corazón, siempre aquí en el capítulo 16, versículos 4 al 6, dice, y Abraham se llegó a la sierva Agar y concibió, y después que había concebido, miraba con desprecio a la patrona. Pero entonces Sarai dijo a Abraham, esa mujer me afrenta, y yo te la di por mujer, y viéndose que está embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Dios entre tú y yo. Pero Abraham respondió a Sara, he aquí, es tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai afligía, huyó. Fíjense que ahí estaba hablando de un corazón humano, incrédulo. No se acordaban de Dios. Decía, que juzgue Dios entre tú y yo. Y habían tomado decisiones malas. Sin embargo, veamos qué pasa. La Agar se va. Y vimos ahí que todo lo que sucedió, que la encontró el ángel de Jehová y le dijo que iba a hacer en el 10, que iba a tener multitudes. Veamos en el Salmo 55, 6 y 7. ¿Qué nos dice al respecto de esto que estamos hablando? Vamos a ver, aquí está el Salmo 55. Salmo 55, rápidamente. Versículos 6 y 7. Dice así. Y dije, ¿quién me diese alas? Está hablando de la pobre Agar. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Para el desierto huyó de la Agar. Ya es la huida de Agar. El miedo que ella le tenía ya a la patrona, pues la había echado. Abraham le dijo, es tu criada, haz lo que querrás con ella, que se vaya. Se fue. Pero veamos en el 21, miren lo que sucede. Miren nuestras debilidades, cuando flaquea nuestra fe.
Cuando no creemos, cuando ni siquiera leemos la palabra de Dios, menos vamos a creer sus promesas. Las promesas de Él son fieles, son reales. Pero como no leemos la palabra, nosotros, sí, creemos en Dios, pero ¿le creemos a Dios? Siquiera leemos para creerle lo que nos está diciendo, si ni siquiera leemos su palabra. Bien, pero veamos ahí qué pasa en Génesis 21. Vámonos a Génesis 21 y veamos qué sucede, qué resultados hay por este problema. Miren lo que pasa, el 21 del 1 al 3, vamos a leer. Dice, visitó Jehová Dios a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió. Y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, le puso Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Aquí vemos que se está cumpliendo ya la promesa. Luego, más adelante, nosotros, si seguimos leyendo, que no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, podemos ver que surgen otras promesas ya con los niños. Ya cuando están los niños, también los niños tienen problemas. Ismael con Isaac. Pero bien, eso les dejo de tarea para que puedan seguir leyendo todo el capítulo 21. Es muy interesante y muy bonito el relato para meditarlo. Bien, pero estamos viendo que nuestras debilidades se convertirán en fortaleza. ¿Cómo? Creyéndole al Señor, escudriñando su palabra, conociendo lo que nos promete a nosotros, promesas reales que las da para nosotros. Pero la fe es fácil que flaquee. Cuando estamos en una situación clamándole al Señor, tenemos una petición y no sale la petición, porque ustedes pueden ver cuánto se tardó. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham tenía 90 años y pasaron 10 años. Ellos dijeron, ya no se dio, ya no surgió, para nada. Viene a mi mente algo muy familiar, muy personal. Yo tengo un hijo, bello hijo, mi primogénito, que en tiempo de guerra acá en el país El Salvador, mi hijo estaba en la universidad y había muchos problemas en la Universidad Nacional. Entonces este muchacho comenzó a orar en familia, oraba en familia pidiéndole al Señor que le permitiera llegar a Estados Unidos. Estuvo orando. Mi esposo estaba allá en Estados Unidos y él decía que mi esposo iba a hacer el puente para que él llegara también allá. Y empezó a orar. Pasó años orando. Y yo le decía, Dios te ha dicho no. Pero él continuaba orando. Continuaba orando y hacía pacto con el Señor. Yo dije, no, hombre, no entiende, Dios no quiere. Y aquí veo yo cuánto se tardó Dios con Abraham. 10 años. Con mi hijo se tardó 8 años. Pero qué paciencia de mi muchacho estar todas las noches a la misma hora clamándole al Señor junto con sus hermanitos y sus primos, pidiéndole al Señor por esa llegada. Hoy está allá. Gloria a Dios. Dios le dio la salud. Sí le contestó, pero a los 8 años. Y fue una bendición perfecta la que le dio, porque permitió que llegara con bien, sin ningún problema. Sin ningún problema. Dios es fiel. Y cuando ve el corazón, cuando oye el clamor que va desde lo profundo del ser, con humildad y con fe,
no tarda en contestar. La gloria es suya. Él es dueño, Él es Señor, Él es amo. Él hace lo imposible. La fe y la paciencia son dos elementos espirituales que van de la mano, son inseparables. Pero esas dos cosas, la fe y la paciencia, dan posesión de las promesas de Dios. No nos frustremos, evitemos frustrarnos, poniendo nuestra mirada en cosas de arriba y fortaleciendo nuestras debilidades. Sigamos adelante, confiemos en el Señor. Él lo ha dicho, Él lo hará. Si yo se lo pido con fe, con seguridad, y es para su gloria, lo dará. Pero si es para mi bienestar egoísta, no lo sé. Lo más seguro es que no lo da. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Y la gloria es de Él. Que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú te manifiestas con poder y con misericordia. La gloria es tuya, Señor. Bendice a cada uno de los que están escuchando y que también sientan en su corazón el deseo de buscarte ahora que todavía hay oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor.